Ustedes recordarán que el día de ayer abarcamos por lo menos hasta el versículo número 13, donde el Señor cierra esa parte diciendo: será predicado este evangelio del reino para testimonio, no por testimonio. Cuidado con eso, que he escuchado a personas decir que el evangelio se va a predicar por testimonio, como dando testimonio. No, dice para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un juego de palabras y hay, por supuesto, una explicación de parte del Señor en todo lo que tiene que ver con estos versículos. Por un lado, Él está hablando acerca de cuándo serían las cosas que determinarían que Jerusalén cayera y que el muro fuera derribado, tal y como Él lo profetizó en el versículo número 3. Por otro lado, está contestando a las preguntas de los discípulos en torno a qué señales habría de su venida y del fin del siglo. Y todo esto nos lleva a lo que decíamos ya en el día de antes de ayer, de que la Biblia presenta lo que se llama profecías de doble cumplimiento. Por un lado, son profecías que se cumplieron históricamente en un momento dado, pero por otro lado son profecías que esperan un cumplimiento futuro, y muchas de ellas tienen que ver con esto. Pero hay algunas que son muy particulares y específicas. Por ejemplo, esta que mencioné hace un momentito, de que el evangelio será predicado en todas las naciones para testimonio, es una profecía que muy clara y específicamente se va a cumplir durante el tiempo de la gran tribulación. En otras palabras, ya el Señor Jesucristo está uniendo mucho de lo que Él está diciendo en este capítulo 24 a lo que es la última semana profética de Daniel, a ese tiempo de gran tribulación que va a venir sobre toda la tierra. Y precisamente cuando nosotros entramos al versículo número 15 del libro de Mateo, si tiene su Biblia consigo, su tablet, su celular, siempre y cuando eso no le impida, ¿verdad?, compartir en tiempo de compartir, utilícela para que vea en la palabra de Dios lo que decimos a partir de la palabra del Señor. Y en el versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y aquí entre paréntesis se escribe: el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y hay una serie de indicaciones que se dan más adelante aquí en este evangelio. Por supuesto que esto está escrito para personas como nosotros que vivimos en el día de hoy, pero también está escrito muy específicamente pensando el Señor en las personas que durante el tiempo de la gran tribulación van a tener acceso a Biblias, a la palabra del Señor, y van a leer esta declaración de Él que les va a servir a ellos como advertencia. En este sentido muy, pero muy particular, hermanos, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a los judíos. Recuerde que todos los discípulos del Señor Jesucristo eran judíos, y la gran tribulación, que vamos a hablar de ella en este espacio, está muy orientada y con propósitos específicos dirigidos a lo que es el pueblo de Dios Israel, el pueblo de Dios los judíos. ¿A qué se refiere el Señor cuando Él dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora? Bueno, se refiere a una profecía que se repite varias veces en el libro de Daniel. Esa profecía de Daniel se encuentra en el capítulo 11, verso 31, donde Daniel dice de la siguiente manera: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y en el capítulo 12, verso 11, repite: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Los eruditos, sobre todo judíos, todos concluyen a que cuando Daniel está hablando acerca de la abominación desoladora, está hablando de un hecho histórico que se registró específicamente en el tiempo del Imperio griego y que ocurrió precisamente en Jerusalén cuando los griegos gobernaron esta parte del mundo. La abominación desoladora está básicamente orientada a quien fuera emperador de aquel tiempo. Se llamaba Antíoco Epífanes. Gobernó en el año 167 a.C.
Y él, como una manera de humillar, o yo podría decir de querer quebrantarle el espíritu de rebelión a los judíos del tiempo de su reinado, hizo que en el templo, no en el templo nuevo, sino en el templo antiguo, el templo antes del que construyó Herodes, que fue por donde Jesucristo se paseó, se erigiera un altar a Júpiter. Y también nos dice la historia que allí él sacrificó un cerdo. Y ustedes saben, mis amados hermanos, que un cerdo es precisamente uno de los animales abominables considerados inmundo por los judíos. De esta manera, Antíoco Epífanes quiso humillar al pueblo judío, y esto los eruditos lo relacionan con lo que Daniel dijo era y es la abominación desoladora. Nosotros concluimos, con muchos otros eruditos y estudiosos de la palabra, de que Antíoco Epífanes fue un tipo del anticristo. En otras palabras, él se erigió, se presentó y promovió la adoración a los dioses no conocidos y a los dioses conocidos de lo que era el Partenón griego de aquel tiempo, y llevó este sacrilegio hasta el mismo templo de Jerusalén. Es interesante que la palabra hebrea que tiene que ver con abominación viene de la misma raíz de la palabra que tiene que ver con ídolo. En otras palabras, ídolo y abominación son similares en lo que es el lenguaje hebreo, de donde se concluye que cuando habla de abominación desoladora o devastadora, se está hablando muy particularmente de lo que tiene que ver con la idolatría. Y hermanos queridos en Cristo Jesús, la idolatría es uno de los pecados más censurados en toda la Escritura. De hecho, yo podría decir que el pecado más abominado por Dios en toda la Escritura es la idolatría. No es el adulterio, no es la mentira, no es el robo, no es ni siquiera el asesinato. El pecado más censurado en toda la Escritura es la idolatría. Y Dios sabe por qué Él ha puesto a este alto nivel lo que tiene que ver con este pecado. Cuando Jesús está hablando de manera profética en el capítulo 24, verso 15 del Evangelio según San Mateo, está refiriéndose a esta declaración profética de Daniel que se cumple con Antíoco Epífanes, pero que espera un cumplimiento mayor durante lo que será la gran tribulación. Escuche esto. La palabra del Señor nos habla de que la gran tribulación está dividida en dos partes. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, se dice que habrán 42 meses en los cuales la primera bestia va a ejercer dominio, control sobre toda la tierra. Y luego de esta primera bestia, una segunda bestia se va a levantar para abarcar lo que serán los próximos 42 meses o los próximos 3 años y medio de todo lo que va a ser la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio van a ser lo que se llama y lo que podríamos definir una paz fingida. Por un lado, por supuesto, van a haber juicios de Dios sobre toda la tierra. Por un lado, va a haber muchas catástrofes y muchas situaciones que se van a dar porque Dios mismo va a estar juzgando la tierra. Pero por otro lado, no van a haber tantos juicios extravagantes como lo que sucederá en la segunda parte de la gran tribulación. Y es en esta segunda parte de la gran tribulación donde el anticristo va a mostrar, como dicen por ahí, sus garras, sus uñas. En la primera parte de la gran tribulación, él se va a presentar como el Mesías, como una mansa ovejita. Él va a presentarse como el Salvador del mundo, como ese líder mundial que todo el mundo está esperando que surja para resolver todos los problemas que hay en el mundo. Eso va a ser en la primera parte. Se va a presentar a Israel e Israel va a recibirlo como su Mesías. Va a creer el pueblo de Israel que este anticristo es el Mesías que ellos estaban esperando. Pero en la primera parte, que concluye después de 42 meses, el anticristo va a revelar quién realmente él era. Y él va a ir al templo de Jerusalén, ese templo que ya se dice que se está construyendo
y que se está prefabricando, él va a ir al templo de Jerusalén, y lo que concluyen muchos estudiosos de las Escrituras es que ahí, en el templo de Jerusalén, es donde se va a erigir esa imagen. La imagen que nos dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 13, todas las personas del mundo van a tener que adorar. Y aquellas personas que no adoren a la imagen en singular van a ser muertas. Y aquellas personas que adoren la imagen van a llevar también consigo el número de la marca de la bestia, que es el 666. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús a los judíos? Muy particularmente a los judíos: cuando ustedes vean que esto suceda, la abominación desoladora, en otras palabras, que el anticristo presente dentro del templo, en el altar del sacrificio, esta abominación de adoración, dice la palabra del Señor que entonces se desatará la segunda parte de la gran tribulación. Y en ese momento, mis amados, es cuando Israel va a abrir los ojos. Israel va a darse cuenta que su Mesías no es el anticristo, sino el Cristo de la gloria en el cual nosotros creemos, que vino en un pesebre y murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, y que ese era su verdadero Mesías. Y en aquel momento, dice el libro de Apocalipsis y dice toda la palabra de Dios, el pueblo de Israel va a ser perseguido y muerto. Por eso viene la advertencia. En el versículo 16 dice el Señor: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y aquí viene la declaración colosal, amados hermanos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesucristo habla de tribulación, pero en este espacio particular, el Señor Jesucristo está hablando de gran tribulación. En otras palabras, tribulación en extremo. Las descripciones que la Biblia nos da acerca de lo que pasará en la gran tribulación no tienen paralelo. Va a ser un tiempo en el que, por un lado, va a haber juicios de Dios terribles sobre la tierra. La Biblia nos habla de 3 juegos o de 3 sets de juicios. Uno va a ser el juicio de los sellos. Sellos que cada vez que se abren van a desatar un juicio particular sobre la tierra. Va a haber una serie de juicios de trompetas que de igual manera van a desatar juicios terribles sobre la tierra. Y el tercer juego de juicios o set de juicios es los juicios de las copas de la ira de Dios. Pero imagínense, por un lado está Dios enviando juicios sobre la tierra, y por otro lado se aparece el anticristo para perseguir, hacer daño a todos aquellos que hayan rechazado ponerse la marca o adorarle o rendirle tributo de alguna o de otra manera. La palabra del Señor nos dice, y esto es claro en las Escrituras, que si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Y aquí tenemos que anotar que no se trata de la salvación del alma, sino salvo de salvar su vida. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra del Señor es interesante, es bien escueta y es bien definida, hermano, en todo lo que tiene que ver con profecía bíblica. Escúcheme esto. La profecía bíblica no es complicada de entender. Ni siquiera el libro de Apocalipsis, que es un libro de tantos símbolos y de tantas señales y de tantas cosas que a veces escapan del control de nuestra imaginación porque no fue escrito en nuestro tiempo. Ni siquiera el libro de Apocalipsis. Los que complicamos muchas veces la profecía bíblica somos nosotros, los seres humanos, que no tomamos la palabra de Dios en la sencillez de lo que la Escritura nos presenta. La Biblia nos dice claramente en el libro de Timoteo, en los libros de Timoteo, las cartas de Pablo, que la gente no va a sufrir la sana doctrina. En otras palabras, la gente no quiere conformarse a la sencillez de las Escrituras.
Y la Biblia, la palabra de Dios, habla con sencillez. El Señor Jesucristo enseñó por parábolas acerca de las verdades del reino de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo habla de estas profecías, es claro, es sencillo para nosotros entenderlo. Pero ¿qué pasa con la gente del tiempo en que estamos viviendo? Que no queremos conformarnos a la sencillez de las Escrituras. A que si Dios dijo anticristo, es sencillamente anticristo. A que si el Señor dijo acerca de falso profeta, es sencillamente falso profeta. Si el Señor habló de una bestia, que solamente usemos nuestra imaginación para representar en un gobernante mundial lo que tiene que ver con lo que hace una bestia. Alguien que no tiene discriminación, alguien que no tiene compasión, alguien que es como un animal prácticamente. Y eso es lo sencillo de nosotros entender de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo tuvo que advertirnos una y otra vez, y aquí yo vuelvo, hermanos, y espero no llover sobre mojado, porque el Señor Jesucristo lo vuelve aquí otra vez a repetir, y ya esta es la tercera vez en el capítulo 24 del libro de Mateo. Dice el Señor: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, escuche esto, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Pregunta, familia de Tiempo de Compartir: ¿cuál es la señal primordial, características de los últimos tiempos? No es guerras y rumores de guerra, no es terremotos en diferentes lugares. Hermanos, es la falsa profecía. Y aún dentro de lo que es la gran tribulación, porque aquí ya desde el versículo 15 nos encontramos de lleno en el ambiente de la gran tribulación. Una particularidad de que se va a estar viviendo esos tiempos es la falsedad, donde va a haber personas que se van a presentar como el mismo Señor Jesucristo, donde va a haber personas que van a presentarse, inclusive, mire lo que dice la palabra del Señor, con grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. Y escuche esto, pueblo de Dios. Muchas personas asocian la presencia de Dios con la exhibición de poder milagroso. Y hay personas que sienten que se van a una campaña, se van a un evento, o se aparece un líder, una persona hablando de Dios, y esta persona hace algún tipo de milagro, de maravilla, eso certifica que esa persona es de Dios. Cuidado, porque eso no es así. La palabra del Señor nos advierte en palabras del mismo Señor Jesucristo que en aquel día se van a levantar personas que le van a decir al Señor, escuche esto, escuche con mucha atención. Señor, en tu nombre, oiga, en el nombre de Jesús, hicimos señales, en tu nombre, hicimos milagros, en tu nombre, sanamos enfermedades, en tu nombre. Y el Señor no les va a rebatir y les va a decir, mentirosos, eso no sucedió en mi nombre, eso fue el poder del diablo. No, hay poder en el nombre de Jesús. Tanto poder hay en el nombre de Jesús que los demonios respetan el nombre de Jesús, no importa de la boca de la cual salga ese nombre. Y aquellas personas le clamarán al Señor para decirle, Señor, tenemos una certificación de que estábamos contigo. ¿Cuál es nuestra certificación? Nuestros milagros y nuestras maravillas. Y la respuesta del Señor es, no los conozco. Jamás los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Por lo cual, mis amados hermanos, el hecho de que una persona haga milagros, el hecho de que una persona ore para que se sanen los enfermos, el hecho de que salgan prodigios y maravillas de la mano de una persona no certifica que esa persona sea de Dios, le pertenezca a Dios o hable en el nombre de Dios. La Biblia nos dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis que el falso profeta va a hacer grandes milagros y maravillas delante de la bestia, de tal manera, escuche esto, dice el libro de Apocalipsis, de tal manera que hace llover fuego del cielo por milagro, para que ese fuego caiga sobre los hombres y sobre todo aniquile a aquellas personas que no reciben la marca. Por milagro y por poder milagroso,
el falso profeta va a hacer delante de la bestia estos portentos y estas maravillas. Es el falso profeta o la segunda bestia, como también se le reconoce en el libro de Apocalipsis, una representante o un representante de Dios. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Dice la palabra del Señor, versículo 26, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El día de ayer les compartía acerca de dos de las profecías frustradas más resonantes en el mundo, diría yo. La de el señor Harold, que habló en el año 2011 de que Jesús vendría el 21 de mayo del año 2011 y por supuesto no ocurrió. Y del señor Miller, que también profetizó que Jesús vendría el 22 de octubre del año de 1844. Yo le quiero decir que a pesar de todas las profecías frustradas que hay en el día de hoy, seguirán levantándose gente, dando fechas, hablando de milagros y portentos que se darán en ciertas fechas y lo harán hablando precisamente en el nombre de Dios. Y nosotros volvemos a rescatar el principio de la palabra que nos dice, ¿cuál es la marca de un profeta? Bueno, si se cumple lo que esa persona dijo, si se cumple, esa persona se le atribuye que ha hablado de parte de Dios. Pero si no, la palabra de Dios nos invita y nos llama a que nosotros marquemos a esa persona y marquemos esa profecía como falsa, como mentirosa, como no venida de parte del Señor. Y esa es la señal principal de que estamos en los últimos tiempos. Creo de todo mi corazón, y esto por parte de la Escritura, que el Señor Jesucristo viene pronto. Y aquí tenemos que hablar de lo que es la venida del Señor Jesucristo, aparte de lo que es el que la iglesia va a ser arrebatada, o lo que se llama el rapto de la iglesia. Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo no está hablando del rapto de la iglesia. Apunte eso por ahí. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos, los judíos, ellos no tienen ni siquiera idea de que se va a formar una iglesia. Los discípulos no tienen ni siquiera el mínimo pensamiento de que se va a formar una iglesia. La iglesia es la congregación de los llamados, tanto del pueblo gentil como del pueblo judío, para ser el pueblo de Dios. Cuando Pedro todavía comienza a predicar el evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 2, todavía Pedro no entiende que el mensaje de la salvación no es solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Y está hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando entonces a Pedro se le abren los ojos en la casa de Cornelio, porque después de una visión que Dios le da, usted la recuerda posiblemente, aquel lienzo lleno de animales inmundos, y el Señor de los cielos diciéndole a Pedro, Pedro mata y come, y Pedro rehusándose a hacerlo, y entonces va a la casa de Cornelio, toda una agrupación de gente gentil, recibe la palabra de Dios, recibe el Espíritu Santo, y entonces Pedro dice, oh, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Lo cuenta a los discípulos en Jerusalén, y a partir de ahí, amados, es cuando la iglesia en Jerusalén entiende que el concepto de Dios de iglesia va más allá de lo que ellos imaginaban o de lo que ellos tenían como pensamiento. Entonces, cuando encontramos aquí esta declaración en el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, no se refiere al rapto de la iglesia. Se refiere a la venida del Señor Jesucristo a reinar sobre esta tierra. Recuerde que la pregunta de los discípulos al principio fue, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida, pero no de la venida de Cristo a buscar su iglesia, sino de la venida de Cristo a instaurar su reino? Y también del fin de la edad o del fin del siglo, como dicen algunas versiones, o del fin del mundo, como dicen algunas otras versiones.
Así que Jesucristo le dice, la venida mía para establecer mi reino se va a dar en este contexto, se va a dar de esta manera. Cuando termine, mis amados hermanos, y apunte esto si quiere llevar su anotación, cuando termine el periodo de la gran tribulación, la segunda parte de la gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos y entonces se producirá lo que llamamos como la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta venida de Cristo va a ser una venida definitoria para la historia, porque en ese momento Israel va a estar siendo perseguida por el anticristo y en ese momento el anticristo va a reunir a todos sus batallones y ejércitos para arrasar definitivamente con Jerusalén. Y en la gran batalla que se llama el Armagedón, y podremos hablar de eso más adelante, el Señor Jesucristo se aparece para deshacer de una vez y por todas a la bestia, al falso profeta y a todos sus seguidores, y entonces comenzar e instaurar su reino sobre la tierra. Esa es la declaración que nosotros tenemos aquí en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Mañana, si Dios lo permite, quiero hablar acerca del capítulo 25, que nos habla directamente acerca de la segunda venida de Cristo. Quiero hablar acerca del rapto de la iglesia, porque tenemos que entender a qué se refiere la palabra del Señor cuando habla del arrebatamiento, del rapto de la iglesia y la diferenciación que hay entre este evento y lo que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ahora, creo que nos queda claro que la abominación desoladora tiene que ver con ese evento en el que el anticristo profanará el santuario del templo en Jerusalén durante la gran tribulación, y eso dará comienzo a la segunda parte de la gran tribulación. Se va a romper todo aquel esquema, toda aquella hipocresía y toda aquella pantalla de que el anticristo es el Mesías y el Salvador del mundo y el gran líder mundial. Y desde ese momento en adelante, el anticristo se volverá en contra de todos aquellos que rehúsen tributarle adoración. Así que esa es la respuesta y esa es la presentación de este día aquí en Tiempo de Compartir. ¿Qué les parece, mis amados?